Y podemos ver también que tenía asnas que servían para el trabajo físico, tenía criados, personas que trabajaban para él, y era considerado este hombre un hombre perfecto, según el versículo 1 y el versículo 2, recto delante de Dios. Era un hombre que estaba apartado del mal, que tenía una familia numerosa y que tenía mucho billete, era mucho dinero. Así que en aquel tiempo una persona con muchos hijos era considerada una persona a la cual Dios le había bendecido. Una persona con mucho dinero era considerado por las personas como una persona con la cual Dios estaba, con la cual todo estaba bien. Y este capítulo o este pasaje nos viene a enseñar que no siempre las cosas son así. No siempre la enfermedad viene por pecado. No siempre la tragedia le viene a las personas malas. Y no siempre las cosas salen como nosotros creemos que deben de salir. Siendo un hombre recto y próspero, el versículo 4 a mí me llama la atención. Nos dice que parece que sus hijos, ¿qué hacían, hermanos? Hacían banquetes, hacían celebraciones, cada uno en su día. O sea que ellos tenían días específicos, probablemente en la celebración de sus cumpleaños, o también rotaban días, fines de semana. Mira, hacete una fiesta el otro fin de semana. La hacía el hijo mayor, la hacía el del medio, y eran fiestas en las cuales el mismo papá se preocupaba en qué hacían en esas fiestas. El texto no nos lo dice claramente, pero nos los insinúa. Dice que cada uno en su día, verso 3, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Este tipo de celebraciones generalmente terminaban en cuestiones inmorales, en cuestiones incorrectas. Entonces estas celebraciones y estas fiestas con las cuales vivían los hijos nos muestran que ellos no amaban a Dios igual que Job, que ellos no tenían temor de Dios igual que Job, y que Job, aunque era apartado del mal, sus hijos o su familia no lo era. Y hermanos, pudiéramos castigar a Job pensando de que, bueno, tal vez él no les dio buen ejemplo, pero vemos el texto que sí le dio buen ejemplo, sino que también no podemos aplicar siempre la norma de que si algún hijo no sale como uno piensa es porque algo se hizo mal. Sí, en muchos casos sí es cierto, pero también las personas tienen decisión propia. Ellas deciden qué es lo que van a hacer. Y el papá le estaba dando ejemplos. No se nos muestra la mujer más adelante. El papá aquí le está dando ejemplo. Era un hombre que buscaba de Dios, pero ellos pasaban en fiestas, ellos estaban en otra cosa. ¿Y qué hacía Job en el versículo 5? Había pasado el turno de los días del convite. Job enviaba y los santificaba, o sea, oraba por ellos. Se levantaba de mañana y se presentaba delante de Dios para ofrecer holocaustos, sacrificios conforme al número de todos ellos. ¿Cuántos eran? Más las mujeres. 10 sacrificios. Por Juancito. Mira que Juancito se haya portado bien, y si no, perdónale los pecados a Juancito. Por Guillermo, por Rodolfo, si pego, perdón. Por fulano de tal, ¿verdad? Y ahí él oraba y lo santificaba, pero eso es algo personal. Podemos orar por nuestros familiares, podemos orar por nuestros hijos, debemos de hacerlo, pero al final es una decisión individual, es una decisión personal, y podemos sostenerlos por un tiempo en oración, pero ellos tienen que tomar sus decisiones propias. Y vemos acá que él dice, porque decía Job al final del versículo, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Estamos viendo el tema, el justo Job.
oraba por su familia, estaba preocupado por su relación con Dios, estaba preocupado por lo que estaban haciendo, pedía para que Dios tuviera misericordia de ellos, para que no los castigase si estaban cometiendo pecado. Oraba por ellos, y esto se parece a muchos de nosotros probablemente, que clamamos por los nuestros, pero en el momento de la prueba, hermanos, soportan los que están preparados. Sobreviven los que se han preparado y no los que están sostenidos por las oraciones de otros. Amados, cada uno tiene que buscar su propia relación con Dios. No se sostenga nada más de que mi cónyuge ora por mí, de que mi cónyuge va a la iglesia, de que mis padres son creyentes, de que alguien por mí se interesa y me va bien y todo me sale bien, y entonces comienzo a vivir la vida loca como estaban estos chiquillos, ¿verdad? Disfrutando de la vida, pensando que no vendría ningún mal sobre ellos. Job, ante todo, nos muestra el texto que era un hombre justo, correcto, delante de Dios. Y a eso no le gusta el enemigo. Versículo 6 en adelante nos dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino, ¿quién? Ya saben, el cachudo, el enemigo, como usted le quiera poner, ¿verdad? En Costa Rica dicen pichuicas, ¿verdad? Bueno, lo que le digan ustedes, ese comienza y se presenta delante de Dios. Cada país tiene un nombre, ya no se me olvidó el de Panamá, pero también es medio raro. Se presenta delante de Dios. Algunos estudiosos pensaron, como les suena feo decir que Satanás se fue a la presencia de Dios y que los hijos de Dios pudieran ser los ángeles, hay gente que ha minimizado eso y han querido decir que en algún culto, celebración de personas creyentes, Satanás se presentó. Pero el texto parece indicar que es ante la misma presencia de Dios, Satanás se presentó. Aunque no nos guste, así es, se presentó en la presencia de Dios en medio de la adoración, pero con un propósito. Con un propósito que Randall mencionó sin saber lo que iba a tocar, ¿verdad? Acusar a Job. Ese fue el propósito con el cual se presentó Satanás. En Lucas 22, 31 al 32, Jesús le dice a Pedrito: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos, para moverte como al trigo, ¿verdad? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y usted sabe lo que pasó él, la lucha, y negó al Señor, y después prácticamente casi se apartó, se alejó porque se sentía mal. Satanás había pedido a Pedro. En Apocalipsis 12:10 nos habla de que el enemigo sube a la presencia de Dios a acusar a los hijos de Dios. Pero ahí se profetiza: ya no más ha sido echado fuera el acusador. Significa que él todavía sube y nos acusa. ¿Y cómo lo acusó? Verso 6. Un día vinieron a presentarse entre los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Si se inmiscuía entre los seres angelicales, ¿no se meterá dentro de la iglesia? Pregunto. Claro que sí. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra. Ando por ahí, ¿verdad? Y andar por ella. Ando ahí observando. Y Jehová le dijo a Satanás, porque él sabía: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lo mismo puede pasar con nosotros. ¿No has visto a mi sierva tal, a mi siervo tal, verdad? ¿Y qué dice el enemigo? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Por gusto.
no le ha acercado a él, ojo con esto, su casa y todo lo que tiene. O sea, no le he podido tocar. Está cercado probablemente de ángeles, porque tiene una protección. Él no lo puedo tocar. Su casa, sus hijos, su familia, oiga, y todo lo que tiene. Eso nos indica, hermanos, que cuando estamos bien delante de Dios y a sus hijos, el Señor protege su vida y todo lo que tenemos. Y la protección también, ahí estaban sus hijos y todo lo que tenía, su vaquita, sus ovejitas, todo lo que tenía. En nuestro caso, lo que tengamos, su perro, no sé, lo que usted tenga, ¿verdad? Dios lo protege. Lo que usted posea, Dios lo protege. Su auto, su vida, sus hijos están protegidos por Dios. Y eso a él le molesta, le ha acercado. Al trabajo de sus manos le has dado bendición, le va bien. Sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero ¿al qué le importa? Pero sí, él le da celos. Porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y cuando Dios nos levanta, cuando Dios nos bendice, ¿verdad? Él le da celos. Algunos teólogos piensan que él tenía una posición muy importante en el cielo. Probablemente algunos textos de Isaías y Ezequiel dan a entender que era un querubín. Dan a entender que estuvo rodeado de alabanza. Eso se le quitó y todo eso se le dio al ser humano. Nos envidia. Procura la destrucción del ser humano en general, que el ser humano no llegue a estar como debe de estar, no esté bien delante de Dios. Quiere verlo destruido, quiere ver su familia destruida, la gente en las drogas, en el alcohol, haciendo cosas negativas para él sentirse bien, que ha destruido la creación de Dios. Ese es su trabajo. Y cuando hay alguien que está buscando de Dios y haciendo las cosas bien, él no le gusta. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Pero mire, la petición está en el verso 11. Así como a Pedro lo pidieron, a este también lo piden. Y dice, extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué le quiso decir? Yo no creo que haya alguien que te siga sin interés. Eso es lo que quiso decir. Te sigue porque lo bendices. Te sigue porque estás con él. Es bueno contigo porque lo has bendecido. Quítale las cosas que tiene y verás si no cambia. ¿Y cuántas veces tal vez en alguna ocasión el Señor permite que se nos quite algo? ¿Y qué pasa? Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije, él o ella estaban porque le dabas cosas, porque los bendecías, pero una prueba y ya se quiere alejar, una situación y ya se apartó o ya pecó. Pero ese no es el caso de Job y espero que no sea el caso de nosotros. Dios permite la prueba con límites para él, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y aquí viene un tema muy complicado que Job nunca entendió y murió sin entenderlo. Pero usted y yo estamos leyendo el texto bíblico. Usted y yo estamos viendo el texto bíblico. ¿Qué sucede aquí? Satanás es quien hace el mal. Satanás es quien nos afecta y nos daña. Satanás es quien quita las cosas. Pero Dios es quien le da permiso y lo limita. O sea que Satanás no puede hacer nada que Dios no se lo permita. Pero Dios no hace el mal. Y Satanás busca que usted y yo pensemos que es Dios, le echemos la culpa a Dios, nos quejemos contra Dios.
Job no sabía, en su teología y en su mentalidad reducida para la época. Estamos hablando de un libro pegado a Génesis, no hay mucho escrito bíblico, no hay mucho desarrollo de la Biblia, no hay mucho conocimiento de Dios escrito. Así que me está viendo mal el quien piensa que es el que le está mandando las cosas. Dios. Aún usted y yo leyendo esto se nos olvida y terminamos ¿qué? Reclamándole a Dios como soberano. Pero Él no crea el mal. A veces son consecuencias nuestras o ataque de Satanás. En este caso, el Señor permite la prueba. Y si usted revisa 1 Corintios 10:13, dice que ninguno de nosotros va a ser tentado más allá de lo que podamos resistir. O sea que Él permite hasta donde nosotros podemos resistir. Eso a mí me da una cierta tranquilidad cuando veo pruebas que son durísimas. Cuando me pasan cosas que son muy difíciles. Trato de recordar este texto y esto me indica, si Dios lo permitió, es porque Él sabe que puedo enfrentarlo. Él sabe que tengo la capacidad, aunque yo me vea limitado, que puedo soportarlo y que puedo salir adelante. Porque Él no va a poner una prueba más allá de tu capacidad. No va a poner tampoco, no va a permitir una tentación que yo no pueda resistir. Entonces, por muy difícil que vea esta cosa, es porque probablemente Él me ha capacitado para poder enfrentarlo. Por ahí hay un dicho popular que el Señor permite las pruebas más difíciles a sus mejores soldados. Y así es. Si Dios supiera que Job no iba a resistir, no lo hubiera permitido. O que no tenía la capacidad. Así que ya usted se imagina cómo salió Satanás de ahí, ¿verdad? Feliz, este es mi momento, lo que yo quería, ¿verdad? Angelitos fuera, ¿verdad? Voy a tocarlo. Voy a quitarle las cosas. Ah, le gustaba esta vaquita, se va. Le gustaba esta oveja, se va. Ah, andaba orando por sus hijos. Les preocupa. Entonces también vamos a tocárselos. Y de la peor manera, hermanos. Hermanos, una prueba como la de Job, hay que pensarlo. Porque él no tuvo una prueba. Tuvo diversidad de pruebas y en un momento perdió todo. A nosotros a veces el Señor nos trata suave, una cosita por acá, otra por allá, tal vez 2 o 3 y ya estamos que nos queremos morir. Job perdió todo. Entienda la magnitud de esto. Versículo 13 en adelante, veamos las pérdidas de Job. Un día aconteció otra fiesta de los hijos, que sus hijos e hijas comían, ¿verdad? Les gustaba comer. Y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Ya vimos quién organizó la fiesta. El primer hijo, el mayor, ¿verdad? Estaban de fiesta. Vino un mensajero a Job y le dijo, vea que nos deja aquí en suspenso qué le pasó a ellos. Y cambia de tema. Y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Y viene el hombre, solo yo escapé para darte la noticia. Qué casualidad que siempre escapaba uno. Había que dejar uno, Satanás se preocupaba, voy a dejar uno vivo para que lo atormente, para que le lleve la mala noticia. Se morían todos, pero dice, solamente escapé yo. Ya iba el primero que escapó y le dice, bueno, ya perdiste, atacaron y se llevaron, mataron los bueyes, las asnas y todo. Y a los demás criados. Ah, pero yo escapé para darte la noticia. Yo me imagino Job. Estaba ese hablando. Vea la escena. Está este hablando y pasó y viene otro. Job, tengo algo que decirte. Aún estaba hablando cuando vino el otro. Fuego de Dios. Oiga esto. Fuego de Dios cayó del cielo. Ve a quién le están echando la culpa. ¿Y qué estaba haciendo Satanás? Que crean que es Dios.
Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas, los pastores y los consumió. Añado, pero gracias a Dios, escapé yo para darte la noticia. Yo no sé si Job hubiera preferido que no escaparan y se la dieran una semana o 2 semanas después, ¿verdad? Inmediatamente, todavía, dice el verso 17, estaba hablando y vino otro. Los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos, se los llevaron y mataron a filo de espada a los criados. Pero adivine qué, solo yo escapé para darte la noticia. ¿Cuántas malas noticias tenemos ahorita? 3. Y probablemente le hubiera dicho, bueno, vuelvo a trabajar, vuelvo a invertir, vuelvo a empezar. ¿Qué queda? Pero la más dura está en el 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Pero ¿sabes qué? Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cuánto llevamos? Una prueba, no. Yo le pongo la primera prueba porque es un conjunto. 4 cosas en un mismo día. Por eso cuando estudiamos la semana pasada hablé del día malo. Es el día que todas las cosas se conjugan en tu contra, que nada funciona, que son malas noticias tras malas noticias. Hubo un periodo de tiempo donde no levantamos como cabeza y probablemente estemos bien delante del Señor. Seamos temerosos, seamos respetuosos, seamos personas que estamos buscando de Dios. ¿A cuánto les ha pasado los que están aquí? Yo comencé ahora a congregarme más, comencé a buscar de Dios o comencé a servir y como que se vinieron un montón de cosas, se levantaron problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo se levanta contra aquellos que le pueden hacer daño o que están haciendo la obra del Señor. Yo quiero que no pierda de vista 2 cositas aquí. ¿El fuego es símbolo de quién? Bueno, yo sé que también está el del infierno, pero olvidemos eso. Es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Es uno de los símbolos de Dios, el fuego consumidor. Y el viento también. Vea que esto se ve en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, viene el fuego, tienen una llama de fuego sobre la cabeza, pero también un viento recio. O sea, Satanás procuró usar ciertos símbolos para que la gente que estuviera ahí dijera, fue Dios el que está castigando a Job. Y para que Job no tuviera duda de que Dios estaba en su contra. Entonces coloca estos elementos, el fuego, el viento, para echarle la culpa a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros no sabemos discernir si es el diablo o Dios que está permitiendo algo en nuestra vida? Y a veces culpamos a Dios de ataques que Satanás nos está haciendo o de cosas que nosotros mismos estamos haciendo mal. Job, ¿qué perdió? Hermanos, vamos a tratar de recapitular. Los bueyes. ¿Los bueyes para qué sirve? Para trabajar. O sea, perdió maquinaria, por así decirlo, ¿verdad? Sus tractores. Perdió lo que hoy podríamos decir su empresa agrícola. Sus criados los perdió de una vez. Se les quemó, fuego de Dios cayó, probablemente un rayo, y quemó ¿qué? Sus ovejas. De las ovejas, ¿qué podían sacar? Ropa. El negocio, su negocio también. Si tenía ropa textil con la lana, si tenía productos de la leche también y de la carne, si vendía carne, se le fue el negocio. Lo perdió de una vez. Y también a los pastores, los que cuidaban las ovejas. Pierde a sus camellos,
También hay cosas que se hacen con los camellos, pero sin embargo, lo primero es como los camellos y los asnos, que no lo puse por ahí, son animales de carga. Entonces sus vehículos, su transporte, sus camiones, para que me pueda entender hoy en día, perdió todo. Y lo más grande para alguien no es las cosas materiales, sino es su familia. Las personas que han perdido un hijo mencionan, mi papá le pasó con uno de sus hijos, ¿verdad? Un hijo que tenía un medio hermano, que falleció a los 20 y algo de años en un accidente, y él me contaba a mí que ha sido que era el dolor más grande que él ha tenido. Ni con sus padres sintió ese dolor, porque tú no esperas que tus hijos se vayan antes, no espera irse uno antes. Es algo que no está en la mente de nadie, los que tienen hijos. Así que es un dolor, dice, más profundo y más duro. Más de eso, él prácticamente emocionalmente no se levantó del fallecimiento de mi hermano. Ahora perder todos sus hijos, 10 hijos de una sola vez. Así que imagínese el dolor de este hombre, hermanos. Póngase un momentito en los zapatos de él. Que usted quede sin trabajo y sin su familia, solo en un solo día. ¿Qué haría? ¿Qué haría usted? Leemos Job y nos pasa por alto ya. ¿Qué haríamos nosotros? Volveríamos locos, por no decir otras ideas, ¿verdad? Sería extremadamente difícil. Pero hermano, no perdió la esposa, ¿verdad? Sé que algunos me estaban mirando como que le falta algo, pero lo quería dejar para otro momento. No perdió la esposa, pero la esposa, no sé si era buena o no, pero ahí se le metió también el diablo, hermanos, porque al final le dice, no has perdido todo ya, ¿por qué no maldices a Dios y te termina de morir? Ese fue el consejo. Si ya no le servía, ya no tenía plata, ya no tenía nada que ofrecerle, ni hijos. Muérete. Casi como que lo está invitando a suicidarse para ver qué hace ella, si vuelve a casarse o qué. Que le dice, como una mujer fatua has hablado, le dice él. Solo le quedó la esposa, pero para está restregándole que ahora no tenía dinero. No fue su apoyo, no fue su ayuda idónea, sino que fue un constante dolor para él. Perdió todo en un solo día. Y cuando me pasan cosas difíciles, porque también soy ser humano y me pasan cosas difíciles, y uno dice, ¿por qué a mí? Porque todos lo decimos en algún momento, ¿por qué a mí si me esfuerzo? ¿Por qué a mí si esto? ¿Por qué a mí si lo otro? Y yo veo otros, todos tendemos a comparar, y está el Salmo también que nos lo dice, otros que prosperan como laurel verde, que avanzan, ¿verdad? Y no te aman, no te buscan, o hacen las cosas hasta de forma negativa. Gente que, vamos a hablarlo del lado pastoral, ¿verdad? Para no usar ejemplo de nadie. Usted ve tal vez otros pastores que mienten, engañan, roban, predican falsas doctrinas, y sus iglesias están hasta la nariz, ¿verdad? Y uno dice, y uno la pulsea, y uno trabaja, y uno anima, y la gente como que le cuesta, como no, le cuesta arrancar, es más duro, es más difícil. Y claro que uno lo piensa. Y probablemente vendrá la tentación, ¿qué tal si pongo unas luces automáticas aquí, ¿verdad? Para que esto sea, y me contrato ahí a un saxofonista, a un chofar ahí para ver si se levanta eso. Estoy hablando de forma exagerada, ¿verdad? Pero no debe ser así. Tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y seguir siendo lo que Dios quiere que seamos. Pero sucede en la mente. Usted tiene a alguien en el trabajo que prospera muy rápido, llegó hace poquito y ya lo ascendieron, y usted está ahí llevándole el café al jefe, ¿verdad?
poniéndole, y más bien al final probablemente le manda la carta de despido. Tanto que me maté por esta empresa, tanto que he dado tanto por estas personas. Amados, hay cosas que no vamos a comprender, pero hay un mundo espiritual que se mueve, que no entendemos. Job no entendía. Usted un poquito más. Usted sabe que hay un mundo espiritual. Usted sabe que hay un enemigo que no quiere su bienestar. No se deje engañar. Y en este caso no era Dios. Dios lo estaba permitiendo, por supuesto, en su soberanía. Pero sus hijos se lo buscaron, hermanos. Si sus hijos hubieran sido diferentes, tal vez Dios también le dice: sus hijos no me los toques. Pero sus hijos no andaban bien tampoco. Hay que ser sincero. Hay que buscar del Señor, y el asunto es individual. Muy doloroso para él. Muy difícil para él. Verso 20. Entonces Job, ¿qué hizo? Se levantó, hermanos. Rasgó su manto. Se rasuró la cabeza. Algunos no tienen que hacer mucho eso, ¿verdad? Se rasuró la cabeza, se postró en tierra y adoró. Hizo duelo. Se dolió. No es que usted no va a llorar. No es que usted no va a sufrir. No es que a usted no le duela lo que esté viviendo. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, todo lo que hacía en aquella época. Se postró en tierra, probablemente lloró, se lamentó, pero al final de todo eso adoró a Dios. Probablemente nosotros en esa condición, cuidado, ¿qué hubiera pasado? Muy fácil decirle a alguien que sufre: pero cree en Dios, ten confianza, ¿qué te pasa? Pero estar en los zapatos de la persona es otra historia. Él adoró a Dios. En el verso 21 dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio. Tal vez está equivocado, pero bueno, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él me dio mucho, ahora me lo quitó. Él sabrá. Sea alabado siempre. Él sea alabado. No lo entiendo, no lo comprendo, pero alaba a Dios. Y la conclusión de este capítulo está en el verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito, o sea, no le echó la culpa a Dios. Versículo 22. ¿Y cuántos de nosotros, tal vez ahí sí fallamos y sí le echamos la culpa al Señor? Job venció, y quiero decirle esta primera prueba, primer conjunto de pruebas, porque faltaba otra. Aquí Job salió vencedor, hermanos. Y no me quiero adelantar, pero nada más para otro momento, capítulo 2, versículo 1, para que le echemos un vistazo, para que quede como que continuará. Dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Pienso que hay una adoración celestial. Y Satanás ahí se metió. Y vino también entre ellos. Y viene la pregunta delante de Jehová. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás y dijo: de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Dios, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Pareciera aquí como que Dios se dejó manipular, pero no. Ya él tenía un propósito: demostrarle a Satanás que el ser humano, a pesar de todos sus errores, sí puede ser fiel hasta el final. Ese era el propósito. Sin embargo,
Responde, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. O sea, me falta una cosa, y ahí lo dejamos. Piel por piel. Sí, está bien, venció, son cosas. Familia, falta él. Le dijiste que no lo tocara. Qué malo, ¿ah? Malvado que es. Pensamiento de destrucción es lo que tiene Satanás para nosotros. Pero la Biblia dice que Dios tiene para nosotros vida y vida en abundancia. Santiago 1:12. ¿No lo había proyectado, hermano? No. Bueno, ahí está. Santiago 1:12 nos muestra una bienaventuranza para aquel que soporta la tentación. Y quiero decirle que la palabra tentación y prueba en el original son parecidos. Así que cuando hay prueba, hay tentación. Cuando hay pruebas de parte de Dios, que Dios la permite, Satanás nos tienta. Están las dos cosas para que fallemos la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y aquí hace el autor el juego de palabras. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido vio que están los dos elementos, tentación y prueba, van a veces pegaditos. La prueba la permite Dios, la tentación está Satanás empujándome para que me aleje de Dios. En la prueba puedo sentir la fuerza de Satanás para que me aleje de él, para que me aparte de él. Pero bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay bendición cuando soportamos la prueba y vencemos. ¿Cuántos dicen amén? Hay una promesa. Y muchas veces vemos la bendición aquí en la tierra. Pero si no la hubiera aquí en la tierra, hay una bendición para nosotros en el reino de los cielos, para aquel que soporta y vence la tentación. El versículo 13 también nos puede dar apoyo en esto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Lo que yo siento, esa presión para pecar o para alejarme de Dios, viene de Satanás. La maldad la hace Satanás. Quien nos quita las cosas es Satanás. Que Dios lo permita es otro tema, con un propósito mayor. Al final, glorificarse Él en mi vida y también restregarle al enemigo que sí podemos vencer. Que no estamos aquí por interés. El problema es que si alguno está por interés, ahí sí. Si nos enseñaron una teología de dinero, que es la que hoy se predica en algunas iglesias, sigue a Dios por el carro, sigue a Dios por la casa, sigue a Dios por la bendición, sigue a Dios por lo que te puede dar, entonces sí, cuando venga la prueba, no vas a saber qué hacer. Porque tu confianza ha estado en un Dios que te da cosas. Y sí, Él da cosas, y cosas buenas, dice la Escritura. Y Él bendice a sus hijos. Pero hay algunos momentos complicados. Él no nos deja en estos momentos. Él está con nosotros. Pero probablemente no lo sentimos. Probablemente pensamos que Él nos ha abandonado y nos ha dejado. Concluyo. Job era un hombre íntegro, próspero y lo que algunos pueden conocer como un sacerdote del hogar. Eso era Job. Un hombre íntegro, próspero, y él cuidaba a su familia. Satanás le tenía envidia. ¿Qué envidiaba? La protección que Dios le daba. Satanás lo pide ante Dios para quitarle todo, como pidió a Pedro. No le quitó todo, pero tentarlo. Satanás trata de atacarnos, pero Dios
le pone, ¿qué cosa? Límites. Él le dice, hasta aquí, nada más. Y él tiene que sujetarse y obedecer. Esto es interesante. Satanás obedece a Dios. Y no puede hacerse el travieso de ir más allá. No se atreve. Hasta donde Dios dice, hasta aquí. Esto debe darnos tranquilidad. Que si estamos pasando algo difícil o les toque pasar algo difícil, usted puede enfrentarlo. Y Dios no lo va a dejar a usted ir hasta a la destrucción. Porque Él ha puesto un límite para su prueba. Un límite para la tentación. El enemigo le quita todo, con la excepción en este pasaje del capítulo 1 de la salud. En el capítulo 2 cambian las cosas, ya es otro tema. Y la actitud de Job es otra en el capítulo 2. No es mala, pero no es la mejor, porque ya lleva tiempo sufriendo. Aunque Job no sabe lo que le sucede, él hace duelo. Mira cómo a mí me molesta cuando alguien está sufriendo, ¿verdad? Ante la pérdida de un familiar o algo, y alguien le llega, no llore. No, confía en Dios, no llore. Que llore, déjala que llore. O sea, nos enseñaron que las emociones son malas. Son parte de nuestra humanidad. Deje que la persona se desahogue. Es más, a veces ni le ponga atención a las tonteras que dice la persona cuando está en un momento de sufrimiento, que reniega y dice cosas y Dios, ¿qué pasó? Y esto, pero al rato se ubican. Es parte de nuestra naturaleza, de las emociones. Él hizo duelo. Lloró, gritó, quién sabe qué más hizo. Nos muestra también a David cuando perdió a su hijo. Lloró, le hizo duelo, gritó y se levantó y dice, ya hasta aquí. Hasta aquí termina el duelo. El enemigo trata de atacarnos. Yo sé que es difícil, hermanos, pero ¿qué quiere Dios al final? Que adoremos a Dios en las buenas. Bueno, cuando usted mete la mano en el bolsillo y no puede del montón de monedas, ¿verdad? Ojalá de 500, porque de las otras no. O saca la billetera y está súper gorda que no le cabe del montón de billetes. Ya, y ahí sí es que lindo alabar a Dios. Yo te alabo y usted está como un querubín, todas las manos levantadas. Y danza delante de Dios. Pero cuando viene la prueba, estoy ahí. Que también te vea alabar, con lágrimas en los ojos. Que también te vea arrodillar. Que también te vea levantar las manos. Que sigues adorándole a pesar de lo que estás pasando. Ese es el grado de madurez a la cual Dios quiere llevarnos. Y poder decirle a Satanás, mentira, Él me sirve, Él me busca, no por lo que le doy, sino porque me ama. No es interesado. ¿Y qué hace Dios? Lo que se verá después. ¿Qué aprendemos de aquí? Nos enseña la realidad del sufrimiento. Tenemos en nuestra cabeza que la gente que sufre es porque ha hecho algo malo. No siempre. Tenemos en nuestra cabeza que la gente que no prospera es porque Dios no está con ella. No siempre es así, hermanos. Y esta es una excepción a la regla. Los discípulos en una ocasión vieron a un hombre enfermo y dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y qué le dice el Señor? No, es para que la gloria de Dios se manifieste en él. No pecó ni él ni sus padres. Sé que nos metieron años atrás la teología de las maldiciones generacionales y la cuestión de la prosperidad y un montón de modas que hubieron. Y yo no digo que no afecte lo que hayan hecho nuestras familias de alguna manera. Pero hermanos, hay gente que sufre siendo buena. Hay gente que pasa dificultades siendo buena. Y qué triste es cuando un hermano se le acerque y le diga, ¿será que habrás hecho algo en tu vida?
Les he contado varias veces, y no es tanto porque me duela, sino como ilustración, que cuando mi madre enferma de cáncer, nosotros vamos a una congregación distinta, porque ella vivía en otra zona del país, como el campo, quería morir allá, y vamos a una iglesia de la misma denominación en ese momento, y lo primero que hace el Señor es indagarme y preguntarme si había algún pecado en la vida de ella, ¿verdad? Si algo que había que confesar, porque un hijo de Dios, me dice así, no muere de cáncer. Esa era la teología de moda en ese momento. No de mi iglesia, pero era de esa iglesia. Estaban ellos en esa moda. Ahora creo que andan en la prosperidad y otras cosas. Van evolucionando. Y yo sí le dije, no, ni una ni la otra. Así Dios lo ha permitido y hemos hecho de todo, hemos orado, hemos hecho de todo y Dios no ha querido. Como que no me la creyó mucho, ¿verdad? Nunca nos fue a visitar, nunca le pedí que fuera a visitarnos. Tuvo que venir mi pastor de otra zona y trasladarse hasta allá para ver a mi mamá y orar por ella. Él nunca, que estaba ahí mismo, cerquita, nunca llegó, ¿verdad? Pudo hacerlo, pero no lo hizo. Y claro, cuando ya falleció, entonces sí me invitó para que sirviera en la iglesia. Le dije, no, gracias, me devuelvo de nuevo. No, gracias, aquí no voy a servir. Amados, nosotros podemos experimentar cuestiones similares y debemos tener misericordia del que sufre, no juzgarlo. Y si ha fallado, Dios estará tratando con él o con ella. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? No es nuestra posición. Y eso lo va a vivir Job en los demás capítulos. Aunque seamos unas personas correctas, esto no nos exime del sufrimiento en algún momento. Ojalá que no, que ninguno sufra, que ninguno pase por pruebas, que todo sea bonito y que las pruebas que les vengan a ustedes, en mi deseo, sean chiquititas, ¿verdad? Facilitas, un quiz sencillo y salga rápido de ellas. Pero a veces son complicadas. No olvides que Satanás envidia lo que Dios te ha dado. Envidia tu familia, envidia tu hogar, envidia tus hijos, envidia tu prosperidad, envidia que sirves a Dios porque él antes servía a Dios. Y él quiere quitarte lo que Dios te ha dado. Tú eres salvo si has aceptado a Cristo como su Salvador. Él no tiene salvación. Ni aunque se arrepienta, ya no se va a arrepentir. Dios te da oportunidad a ti día tras día. Te tiene celo, te tiene envidia. Él le pide a Dios, a veces, en ocasiones, para tentarnos. No olvides que Dios siempre le va a poner límites. Y aunque no entiendas lo que te está sucediendo, ¿cuál es la recomendación ahí? Adora a Dios. Adora a Dios en medio de toda circunstancia. ¿Qué tal si inclinas tu rostro? Tal vez no todos, dichosamente, estén pasando por una prueba. Tal vez algunos aquí sí. Tal vez alguien en tu familia sí esté pasando por una situación difícil. O tal vez algún hermano de la congregación sí. Seamos empáticos. Seamos amables, oremos por ellos. Si no podemos hacer nada, la presencia de nosotros, el mensaje, la llamada, el apoyo, la oración, no van a ser suficientes, pero se van a sentir acompañados en ese proceso. Si alguno está pasando una situación difícil y necesita ayuda, escríbame, llámeme, para eso estamos. Busque a alguien también de la iglesia, si no tiene la confianza, para que le apoye, para que le ayude en oración. No está solo. La prueba terminará en algún momento. Yo agradezco al Señor que la mayoría de nosotros no tendremos pruebas como la de Job. Van a ser menores que esa. Pero que podamos salir adelante con buena nota. Y que no nos echemos para atrás. Padre eterno, oro por esta congregación.
Oro por los que están pasando alguna prueba y aún por los que tal vez la pasarán más adelante o años más adelante. Tenemos el consuelo que Jesús intercede por nosotros, que no estamos solos. Jesús ha dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Van a haber dificultades, van a haber problemas, pero Jesús ha vencido y nosotros hemos vencido con Él. Te pido por los que están sufriendo por algo, por aquellos que han perdido familiares en estos días, por aquellos, Señor, que tienen algún problema familiar, económico o físico o en su salud, que les ha desmotivado, que les ha desanimado, que les ha cargado, que hoy puedan recobrar las fuerzas y verse en el espejo de Job y decir: Señor, yo no he sufrido como Job. Señor, yo no he pasado lo que él ha pasado siendo un ser humano. Padre, te adoro también, te alabo también. Ayúdame a salir de esto pronto y a glorificarte y a exaltarte. Ayúdame a salir de este proceso. Los procesos nos ayudan a ser más maduros. Las pruebas nos ayudan a ser más sabios al final y más pacientes. Que al final de la prueba podamos resplandecer como el oro. Te pido por aquellos que tienen alguna situación difícil, que están luchando contra el enemigo, dales la victoria. Que tomen toda la armadura de la fe y que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, como dice Efesios, estar firmes. Yo les bendigo a cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.